Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy están cordialmente invitados a unas lecciones muy breves sobre Federico Nietzsche. En primer lugar, vamos a hablar un poco de su vida y de sus obras. Friedrich Nietzsche, más conocido como Federico Nietzsche, nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken. Por supuesto, esto es territorio alemán. Contrario a lo que se piensa, Federico Nietzsche estudió filología en Bonn y en Leipzig y no precisamente estudió filosofía. Solamente hasta 1872 publicó su primera gran obra importante o que tendría una gran relevancia a nivel internacional y es El nacimiento de la tragedia en el año 1872. Posteriormente a la obra El origen de la tragedia en 1878, Nietzsche escribiría una gran obra conocida con el nombre de Humano demasiado humano. En ella tomaría distancia de filósofos que inicialmente fueron su influencia, como Arthur Schopenhauer, y en general tomaría una distancia significativa con la filosofía en general, más concretamente con la figura del filósofo y el trabajo y la manera de pensar del filósofo. 1878 es un año clave para la vida y filosofía de Federico Nietzsche. En tal año, Nietzsche se empieza a dar cuenta que la filología no es su único o su exclusivo campo de acción. Considera también que la filosofía y su propia perspectiva de la filosofía le abriría nuevos rumbos de pensamiento. Es así que en tal año empieza un largo trasegar, un largo peregrinaje entre Suiza y Francia, donde en pensión empezaría a desarrollar sus obras más importantes. Precisamente en estos años, en 1881, Nietzsche desarrolla una de sus obras más importantes, que son centrales en su pensamiento, como es la obra Aurora. Posteriormente, en 1882, escribe La Gaya Ciencia, donde promete, o donde escribe, o donde consigna el nacimiento, la llegada, el advenimiento de un nuevo hombre y más aún, el advenimiento de una nueva clase de humanidad. En 1882 ocurre algo muy importante dentro de la vida personal de Nietzsche. En tal año conoce a Luz Salomé, una joven rusa de 24 años, a quien él le pediría matrimonio. Sin embargo, ella prefirió irse con su discípulo Paul Ré. Esto produciría una gran tristeza y un gran rompimiento emocional a nuestro pensador Federico Nietzsche. En 1883, en Rapallo, y seguramente en medio de una profunda decepción amorosa por lo ocurrido con Luz Salomé y también producto de una gran soledad que muy seguramente él no quería inspirar lástima, sino todo lo contrario, como un resurgimiento personal y de su voluntad, escribe su obra maestra, Así habló Zaratustra. Allí consignaría una de sus tesis más importantes, entre ellas la idea del superhombre. Entre 1886 y 1887 vendría una seguidilla de obras muy importantes dentro del pensamiento de Nietzsche. En 1886 encontramos la obra Más allá del bien y el mal. En 1887 encontraríamos el caso Wagner, el ocaso de los ídolos, el anticristo y finalmente el ex homo, conocido también como He aquí el hombre. Posterior a la redacción de estas obras, en Turín empezaría la redacción de una nueva, conocida como La voluntad de poder. Sin embargo, esta obra queda inconclusa. Se debe a sus problemas médicos y a sus problemas de salud. Se dice que Nietzsche terminó enfermo de locura. Importante aclarar que esta obra, Voluntad de Poder, no la publicó originalmente Nietzsche, y fue más bien su hermana Elizabeth Forster Nietzsche la que la publicó. Esta obra generaría bastantes interpretaciones equivocadas con la idea original del pensamiento de Nietzsche. Uno de los equívocos más grandes que generaría esta obra fue cuando la relacionaron con el pensamiento nacionalsocialista, de quien nosotros sabemos estaba en la cabeza Hitler. Sin embargo, los especialistas de Nietzsche consideran que tales ideas distan mucho de lo que consideraba nuestro pensador alemán. El pensamiento de un superhombre, la idea de un superhombre que va a advenir y cambiar la humanidad, no es reconciliable con la idea de un nazi que pretende exterminar
o pretende ser más que otras razas o pretende ser la única raza escogida por el destino. Finalmente, Nietzsche muere en Weimar el 25 de agosto de 1900 y muere de locura o por una enfermedad mental, sin caer en cuenta el gran éxito que habrían tenido sus obras, no solamente para la filosofía, sino para la historia y para la literatura y para la cultura de la humanidad en general. De un pensador del cual hay tantas personas a favor de él y tantos detractores o críticos, es innegable el influjo que tendría sobre la literatura, sobre la filosofía, sobre la estética, sobre la historia en general. Es innegable, por consiguiente, que destaquemos en este momento y en este video la figura de Nietzsche como uno de los pensadores más importantes dentro de la cultura occidental. Si hay una manera de generalizar o de aproximarse al pensamiento de Nietzsche, habría que acuñar las siguientes características: fidelidad a la tierra y transmutación de todos los valores. El pensamiento de Federico Nietzsche se considera como una crítica al pasado e inactual profeta del futuro. Y cuando decimos inactual profeta del futuro es porque muy seguramente sus ideas todavía tienen un impacto muy importante en la vida de los hombres o de la humanidad por venir. Podríamos también decir que es un desmitificador de los valores tradicionales en el sentido de que está en contra de las morales que han provenido de la tradición judeocristiana. También podríamos decir que es propugnador de un hombre que tenía que venir o del hombre que va a advenir en el futuro de la humanidad. A este hombre o a esta figura del hombre por venir, que tiene una perspectiva diferente del hombre clásico, será el superhombre. Dentro de este espíritu contradictor encontramos evidentemente como anclaje principal de su pensamiento la crítica contra el cristianismo, una crítica del cristianismo a través de la anunciación de la muerte de Dios. La anunciación de la muerte de Dios es un hecho simbólico, no un hecho de facto. Esto quiere decir que no es que matemos materialmente a Dios, lo matamos simbólicamente a través de nuestras relaciones éticas, morales, históricas y hasta políticas. La crítica contra el cristianismo nos viene a decir Nietzsche que el cristianismo es un vicio, y es un vicio porque establece una moral de esclavos. En la moral de esclavos siempre hay un soberano o amo y hay un sometido. El sometido es el cristiano, que a juicio de Nietzsche siempre está buscando el beneficio y lo mejor para el otro, pero olvida al sí mismo, al uno mismo. Entonces, en contra de esta moral de esclavos, que a juicio de Nietzsche proclama el cristianismo, quiere fundamentar o quiere mejor exaltar una moral de los señores. Una moral de los señores que, contrario al cristianismo, nos dirá que hay que proclamar un eterno sí, pero al sí mismo, al uno mismo y el amor al uno mismo. Esta defensa de la moral de los señores podrá decirse también que implicará una transmutación de los valores. Lo que era bueno en el pasado no será bueno en nuestro presente. Lo que estaba arriba ahora estará abajo y lo que estaba abajo ahora estará arriba. La transmutación de los valores implicará una nueva perspectiva moral que implicará a su vez un cambio de concepción sobre lo que consideramos bueno o malo en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Esta transmutación de los valores queda consignada en la siguiente cita de Nietzsche, que nos dice lo siguiente: «Os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra, y no deis fe a quienes os hablan de esperanzas sobrenaturales». Es decir, aquí hago un paréntesis de la cita de Nietzsche, prefiere la fidelidad a la tierra que habitamos aquí que la fidelidad a un mundo sobrenatural que desconocemos. Y continúa Nietzsche: estos cristianos y espirituales, a juicio de Nietzsche, son envenenadores, conscientes o inconscientes. Son menospreciadores de la vida, moribundos, y están ellos mismos envenenados. La tierra está cansada de ellos. Y dice, pues bien, expulsadlos para siempre.
Así pues, queda consolidada la idea de Nietzsche sobre el sentido y la fidelidad a la tierra. Esta idea nos permite permanecer fieles a la tierra y no a irnos o alejarnos o a escondernos en las arenas celestiales de un más allá. Así pues, encontrando el sentido a la tierra, encontramos el verdadero sentido de la humanidad. Depositar la fe o depositar nuestras creencias y nuestra voluntad en realidades metafísicas o ilusiones metafísicas y trascendentales, seguramente nos harán olvidar de nuestro verdadero sentido que lo encontramos en este mundo. Como parte final de este video, los invito a ver algunos aspectos de la anunciación de la muerte de Dios según Federico Nietzsche. Como dijimos en un principio, Nietzsche criticará el positivismo, pero no solamente el positivismo, también criticará al romanticismo, la filosofía tradicional de germen socrático-platónico, los pensadores medievales, y no se podía quedar atrás también la crítica al cristianismo. Esta crítica, junto con todos estos ismos, se debe a que los considera idealismos humanos demasiado humanos, no verdades absolutas, sino verdades hechas a medida del hombre. Esta empresa crítica la planteará a Nietzsche como un desenmascaramiento de todos estos idealismos que no corresponden precisamente con nuestra naturaleza contingente como seres humanos. Nietzsche, empleando la categoría genealogía de la moral, donde intentará encontrar el germen principal de nuestra moralidad occidental, encuentra que nuestra moralidad está permeada o estructurada por una moral judeocristiana. A estos defensores, estructuradores de la moral judeocristiana, los denominará anunciadores o predicadores de la muerte, porque valoran más las realidades ideales, las realidades que se encuentran más allá de este mundo como promesas celestiales, que el sentido contingente y concreto de este mundo que nos rodea. Asimismo, en esta genealogía de la moral, como ya habíamos anotado, descubre que la moral cristiana es la moralidad de los esclavos. Estos esclavos estarán más enfocados en el beneficio del otro que del sí mismo, y en oposición, como también ya habíamos indicado, a esta moral judeocristiana de esclavos, estará la moral de los señores, que es un eterno decir sí al sí mismo. Es en la obra La Gaya Ciencia, en el aforismo del loco, donde se anuncia por primera vez la muerte de Dios, donde el loco, dicho de una manera parafraseada, dice: Dios ha muerto porque nosotros mismos lo hemos matado. Esta anunciación de la muerte de Dios no será otra cosa que la muerte simbólica, fundamental, filosófica, religiosa y espiritual que realizará el mismo hombre de Occidente. Esta muerte de Dios, que es realmente una muerte simbólica donde negamos lo sobrenatural, también implicará una negación de la tabla tradicional de los valores. Con esto, eliminamos el referente tradicional de nuestros valores. Ya no tendremos como punto de anclaje esa moral judeocristiana que determinará qué es lo bueno y lo malo. Esto también nos llevaría a una creación muy espontánea de una tabla de valores, no como una verdad importada, que será el valor absoluto para toda la humanidad, sino como la creación espontánea de un valor bastante subjetivo sobre lo que consideramos bueno o malo. Así pues, con la muerte de Dios o con la anunciación de la muerte de Dios, también anunciamos la muerte de un hombre viejo o del hombre antiguo que se ciñe a una moral tradicional, o que consideraba como punto principal de sus pensamientos y acciones una moral tradicional. Por tanto, esto nos llevaría a la concepción de un hombre nuevo, que habrá de venir a la historia de la humanidad. Un hombre nuevo que no se va a anclar bajo una moral importada como una verdad absoluta, sino como un hombre que de su ser mismo, de su creación espontánea, emergerá una nueva concepción moral. Así las cosas, la anunciación de la muerte de Dios será el hecho más importante en la historia de la humanidad. Es un acontecimiento
precisamente, que divide en dos la historia de la humanidad. No es el nacimiento de Cristo, sino la muerte de Dios, la que divide la historia de la humanidad. No será Jesús como el advenimiento de una nueva humanidad, sino será el ocaso de la moral judeocristiana, el advenimiento de una nueva humanidad. En palabras del personaje principal de la obra Así habló Zaratustra, la misma Zaratustra comienza a anunciar este acontecimiento de la muerte de Dios y luego dice que sobre sus cenizas se levantará la noción de un superhombre, del hombre nuevo, de un hombre nuevo que tiene una plena convicción que de su ser emergerá una nueva concepción moral. Este hombre, que en realidad es emparentado con la figura de un niño, que un niño tiene toda la inocencia que no se deja vincular a través de morales tradicionales, es en esta figura donde emergerá un nuevo hombre. Finalmente, la anunciación de este acontecimiento, de este hecho de la muerte de Dios, implicará un darle la espalda a lo celestial, una reafirmación sobre la vida o un amor a esta vida que tenemos en este mundo. En la obra Así habló Zaratustra, en el primer aforismo denominado Las tres transformaciones, Nietzsche nos habla de tres transformaciones que lleva al espíritu humano. Nos comenta cómo el camello se convierte en león por ayuda del dragón y cómo el león finalmente se convierte en niño. El camello es un animal de carga, es un animal sometido, es un animal controlado, que en sus espaldas lleva la carga de algo muy pesado y son verdades absolutas, verdades que no emergen de él, de la ciencia, de la religión, del cristianismo, de la moral tradicional. Todos en nuestras espaldas llevaríamos el peso de estas verdades absolutas que no corresponden a nuestra autenticidad subjetiva, no emergen de nosotros, sino son más bien impuestas. En segundo lugar, encontramos la figura del león, y el león habla con el dragón, y el dragón le dice al león, tú debes. Es un claro elemento simbólico donde la humanidad entiende que viene aquí a cumplir deberes, que viene a actuar en política, que viene a cumplir leyes, estatutos, que su fin principal es la actividad política, la actividad de los deberes y en general la actividad de cumplir todo lo que es correcto. Lo bueno es lo legal, eso le dice el dragón al león. Sin embargo, Nietzsche ve que esta figura tiene una limitación. Esta limitación se debe a que todavía depende de lo que diría Nietzsche el fetiche del deber. Dependemos de lo que es considerado justo y correcto por una sociedad, y eso nos limita potencial creativo en nuestra manera de vivir y sentir la vida. Por eso el león tendrá que evolucionar en una figura más avanzada, pero es una figura avanzada que implica también un retorno al inicio, y es la figura del niño. En la figura del niño vemos la figura de la inocencia, de los no preceptos, de la creatividad y del eterno juego. El niño no está inmiscuido en verdades absolutas, no las quiere cargar, quiere estar ajeno y al margen de esas cargas tan excesivas para su natural condición. El niño en su eterno juego considera la vida como un eterno relacionarse, con un descubrir, con una apertura constante hacia el mundo que implica a su vez una eterna creatividad. Por lo tanto, el niño, fuera de preceptos tradicionales heredados, relacionados bien sea con el deber o con la religión, es su propia creación. A esta figura del niño, Nietzsche la relacionará con el superhombre que ha de venir. Espero que estas ideas hayan sido más o menos claras, que hayan aproximado al pensamiento de Nietzsche
Y qué importante tener en cuenta, no son verdades tampoco absolutas, simplemente es el punto de vista de uno de los muchos filósofos que hay en la historia de la humanidad y que no tiene que ser asumido como la única verdad que ustedes van a afrontar en sus vidas. Así pues, no es una invitación al ateísmo, no es una invitación o una crítica o una afrenta contra sus creencias, sino simplemente es la aproximación por un filósofo que piensa diferente. Muchas gracias.